Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este último tema del material. Este es referente a cómo preparar un currículum y cómo prepararse para una entrevista. Esto no forma parte de lo que es la currícula del curso, pero eh, es parte, digamos, de las cosas que en la práctica, los elementos que en la práctica ustedes van a llegar a necesitar. Les conté siempre el primer día que me encuentro con chicos que saben muchísimo, pero que fallan justamente en estos pasos de entrevista. Todos hemos fallado, todos pasamos por ahí, todos cometimos errores, de chicos, de grandes, yo ahora, así que eso no es, digamos, ser rechazado una entrevista, no tiene, digamos, nada de malo. Lo que sí tenemos que hacer es ver en qué puntos estuvimos flacos como para poder afianzarnos. Y esto no solamente cuenta para farmacia, esto cuenta para cualquiera, ¿sí? Cualquier entrevista de trabajo que ustedes pueden llegar a conseguir de ahora en adelante. Esto se basa en que ustedes hicieron esa clase de FODA, ¿sí? Recuerden que FODA fue una de las clases que dimos después del primer parcial. Si no se acuerdan, después vuelvan a mirar este video, miren primero el de FODA, vean a qué se refiere todo lo que es el proceso FODA, la matriz FODA, y después traten de hacer el currículum, ¿sí? O sea, igual estoy a disposición si tienen alguna duda o demás. Bueno, así que ahora lo que hacemos es ese FODA que hicimos personal, cómo lo vamos a bajar a un currículum. Bueno, ¿qué es el currículum? El FODA personal, ese que ustedes hicieron, la primera parte del FODA hablaba acerca de cómo analizar la farmacia, y la segunda parte hablaba justamente cómo analizarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hacer un FODA de nosotros mismos. El FODA personal tiene dos dificultades. Por un lado, se van a encontrar que es muy difícil encontrarse con las debilidades. Yo le decía en la clase de FODA, ¿sí? Que es como un golpe al ego. Yo tengo que reconocer en qué estoy mal, qué no sé, qué me está faltando, y eso ver cómo lo soluciono. También esas son nuestras debilidades. Hay ciertas debilidades personales que uno no puede detectarse por sí solo o que lo malinterpreta, ¿sí? A veces nosotros vemos como una fortaleza, una actitud nuestra, pero a los demás esto le puede resultar o chocante o fuera de lugar, algo, ¿sí? Que molesta y que nosotros no nos damos cuenta. O sea que por ahí nuestra actitud inconscientemente nos está jugando una mala pasada. Por eso en el material de FODA yo les ponía que construir su FODA y pedirle a dos familiares, dos amigos, que hicieran el FODA, que dijeran qué opinaban acerca de ustedes. O sea, preguntarle a un amigo de confianza o a alguien que tengan tratos, digamos, que los conozca bien a ustedes, preguntarle cuál considera que es mi debilidad, cuál considera que es mi fortaleza, ¿sí? Como para que yo pueda ver cómo me están viendo a mí, ¿sí? No siempre va a ser igual de la manera en que yo me autopercibo y cómo me perciben los demás. Por eso le decía que es un golpe al ego, ¿sí? Bueno, dice, son aquellas debilidades que caen en la zona ciega u oscura de la conciencia. Lo ideal es hacerlo con alguien de confianza o con un jefe criterioso o alguien que tenga alguna condición de líder, que la idea no va a ser destruirlos, sino que la idea siempre del líder es construirlos a partir de los apoyos, a partir de una crítica que sea sana, bien intencionada. No con alguien, digamos, que esté acostumbrado a criticarlo, ¿sí? A eso me refiero. Siempre con alguien que ustedes sepan que lo que le va a decir tiene razón, ¿sí? Siempre hay algún amigo que es de ese tipo. Bueno, vamos a ver entonces qué entendemos por fortalezas nuestras. Entendemos por fortaleza la existencia de una capacidad o recurso en condiciones de ser aplicado para alcanzar los objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo en este caso? Estoy preparando mi currículum para tener una entrevista de trabajo, para conseguir un puesto determinado. Entonces, por ejemplo, ¿para qué tengo facilidad? ¿Sí? Esto forma parte del FODA y es lo que nosotros ahora vamos a poder utilizarlo.
cuáles son las cualidades sobresalientes que yo tengo, ¿sí? Hablo inglés, sé manejar la computadora, soy experta en redes sociales, tengo un curso de no sé, alguna cosa, relaciones públicas, cualquier cosa que me pueda servir para ese puesto que estoy pidiendo. ¿Con qué competencias, talentos se cuenta? O sea, ¿qué talentos tengo yo que les puede servir a esa empresa que estoy queriendo yo ir a trabajar? Bueno, me gusta comunicarme, me gusta hablar con la gente, soy muy buena para atender al público, tengo una voz agradable, entonces por teléfono resulto agradable a la persona que habla. Ustedes verán cómo pueden llegar a ajustar lo que a ustedes les sirve para ese puesto. En este sentido, ¿qué se pueden considerar acá? Podemos considerar los estudios, por ejemplo, ustedes ya pueden poner el curso, el certificado del curso de auxiliar de farmacia. Las capacidades intelectuales, o sea, ¿para qué soy buena? ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo? Secundario completo, hice un año de, no sé, dactilografía, no sé si se sigue haciendo, creo que no, pero computación, hice un curso, lo que sea. Hay muchos cursos gratuitos, ¿sí? Sobre todo lo que sea esto de manejo de redes, que se usa mucho, y hay gratuitos en la red y hay gratuitos también que lo suelen sacar acá el Ministerio de Trabajo, capacitación. O sea que todas esas cosas les puede llegar a servir a ustedes como para ir perfeccionándose. Habilidades interpersonales, o sea, el trato con los demás, ¿qué habilidad tengo? Soy líder, me gusta liderar grupos, soy de trabajar en grupo, ¿sí? Ahora vamos a seguir viendo entonces cómo ustedes pueden sacar. O sea, no sirve mentir, ¿por qué? Porque con las otras preguntas que les puedan hacer, pueden ir sacando si ustedes mintieron o no, ¿sí? O sea, que eso también hay que tener en cuenta. Y de inteligencia emocional. El tema de la inteligencia emocional es cómo me planto yo ante una situación difícil. ¿Me desespero, me quedo loca o me pongo fría y puedo manejar la situación? ¿Sí? A eso se refiere con inteligencia emocional. No veo arriba. ¿Qué más tengo que tomar para mi currículum? El FODA tenía debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Vamos a las oportunidades. Ver opciones en la vida laboral que pueden aprovecharse. ¿Qué puedo aprovechar ahora? Bueno, hay un puesto vacante para la parte de perfumería de una de estas cadenas grandes de farmacia que tiene shopping. Bueno, no es de la parte de farmacia, pero es dentro de la empresa por lo menos. Es un pasito adentro. Después es más fácil que ahí adentro, viendo cómo yo trabajo, mi responsabilidad, todo, puedo pasar después porque tengo la capacitación. Por ejemplo, dice, en este momento ideal para desarrollar una carrera laboral dirigida a administración de redes mediante certificaciones oficiales. Por eso le digo que hay muchos cursos gratuitos que se pueden hacer y capacitarse. Desarrollo de sistemas operativos o aplicativos para dispositivos móviles, también eso se está usando mucho, que son también complementos que se pueden hacer. Incluso hay hasta tutoriales por internet en los cuales le enseñan, mejor dicho, a manejar todas estas nuevas herramientas. Entonces son habilidades que voy a tener, no voy a tener a lo mejor un certificado porque lo estoy aprendiendo en un tutorial, pero puedo tener esa habilidad de saber manejar. ¿Qué otra oportunidad? Y por eso incluyo estos temas en extras en el curso, la trazabilidad, los métodos anticonceptivos, son todos habilidades extras que los otros chicos no tienen, ¿sí? Ustedes son los que tienen porque se capacitaron para esto. Por eso yo le incluyo todos esos temas extras en esta sede, ¿sí? En otra sede Balcarce no tiene, en esta tiene. Bueno, los análisis de las debilidades, eso es lo que le decía que es lo que más cuesta. Este análisis es más difícil por la dificultad de tomar conciencia de estos aspectos. En el caso de las debilidades, una vez detectadas, es donde más importantes
resulta hacer acciones para superarlas. ¿Por qué? Porque cuando yo detecto una debilidad, algo que me está amenazando, yo lo tengo que corregir. Para alguien puede ser terminar o empezar estudios, supónganse que les falta algunas pocas materias para terminar la secundaria, bueno, pónganse las pilas, está el CIPTEP, ¿sí? Que lo pueden hacer a distancia también. Hay para terminar el nivel secundario hay en distintas escuelas nocturnas, ¿sí? Que le dan muchísimas facilidades como para que ustedes puedan terminar esas materias que les faltan. En el CIPTEP es por materias, ¿sí? O sea, ustedes van rindiendo la materia que les falta. Son opciones que tienen que incluso el CIPTEP es gratuito, o sea que hay posibilidad de poder cumplir con ese título secundario que en muchos lugares le van a pedir. A veces puede ser también superar un mal genio, un carácter jodido, ¿sí? Mucha gente tiene un carácter jodido, tiene una cara muy seria, no sonríe nunca. A mi esposo en una entrevista laboral le dijeron que era muy serio para el trabajo. Así le dijeron, que tenía una apariencia demasiado serio para ese trabajo, que a la gente le gustaba ver gente sonriendo. Bueno, después igual le dieron el trabajo, ¿por qué? Por la forma en que él le contestó, él se defendió, ¿sí? Entonces, muchas veces van a, también, ahora lo vamos a ver en la parte de entrevista, van a hacerles como que ustedes reaccionen, ¿sí? Para ver, justamente los pinchan, como para ver si ustedes tienen ese manejo emocional, ¿sí? Para saber cómo responden ante alguien que les agrede o algo. Mucha gente puede llegar a la farmacia o a cualquier lugar donde ustedes trabajen de mal genio, ¿sí? Entonces, lo que no puede haber es que ustedes del otro lado del mostrador estén peleando con ese cliente, ¿sí? Eso es lo que se maneja con todo lo que sea emocional. Para otro puede ser superar una gran timidez que le quita opciones de desarrollo profesional. Por eso esta última etapa del curso es el examen oral, ¿sí? ¿Para qué? Para practicar el hablar con otra persona, ¿sí? Por eso ustedes me dan la clase a mí, es como si ustedes estuvieran presentando el día del currículum. Ahora hay distintas técnicas para las entrevistas y muchas veces es el entrevistador el que les va a hacer preguntas. A veces es, supónganse, el que va a ser su jefe, pero otras veces es alguien de recursos humanos que después no les va a ver nunca más. A veces le ponen a un psicólogo a hacer, ¿sí? Y a veces la persona que está entrevistando le dice, a ver, decime lo que vos te parezca interesante que yo sepa. Bueno, y ahí cómo seleccionamos esa información que creemos que puede ser interesante. Eso se lo dicen ahí y ustedes tienen que reaccionar en pocos segundos, ¿sí? Y esa es la idea del examen oral final para que ustedes practiquen eso, ¿sí? Que tengan, digamos, una mayor comodidad en el momento de estar, digamos, frente a frente con otra persona. Me está sonando, pero no sé si... me está sonando y es un compañero que está avisando que no puede estar. Bueno, entonces a veces eso es lo que les resta a ustedes en el momento, digamos, de presentarse. Porque si la idea es para atención al público, ustedes no pueden ser tímidos. ¿Se entiende? Entonces, si no pasan la entrevista, si no son capaces de hablar con el entrevistador, ¿cómo van a atender al público? ¿Sí? Entonces, muchas veces con la forma en que vamos a una entrevista laboral, ellos ya incluso saben de antemano si estamos aptos para el puesto o no. ¿Por qué? Porque hacen miles de entrevistas. Bueno, todas las debilidades pueden y deben superarse. Esas son debilidades nuestras. Mejorar mi carácter, si soy nerviosa, puedo hacer incluso yoga, reiki, algún deporte, algo que me quite esos nervios, que me quite esas ansiedades que tengo. ¿Sí? O sea, tengo que tratar de trabajar en eso. Incluso a veces las preguntas van a ser, ¿cuál es su peor defecto? ¿Y qué hacen para superar ese peor defecto? ¿Sí? O sea, ¿ustedes qué pueden decir de defecto? ¿Sí? O sea, cuando te preguntan así de golpe, uno dice, sí, yo sé cuáles son mis defectos, pero ¿cómo le digo? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea, que ustedes estén preparados para todas esas cosas. Las amenazas requieren de un examen atento y lúcido del entorno. ¿Qué puede afectarme en el futuro próximo? En mi caso, por ejemplo, mi edad. Estoy quedando vieja. ¿Sí? Entonces, una amenaza muy latente mía va a ser
mi edad, porque va a llegar un punto en que no importa la capacitación que yo tenga, no importa lo largo de mi currículum, sino que lo que va a importar es mi edad, ¿sí? Entonces, cada uno, ustedes no tienen ese problema, lo que tienen que ver es qué es lo que le afecta a ustedes, cuál es la amenaza, qué es lo que está más cerca. ¿Qué cambios pueden suceder que si me pillan sin preparación me perjudiquen? Que coloquen trazabilidad en la empresa, ustedes ya tienen una idea de lo que es trazabilidad. Que no sepa manejar una máquina, una computadora, que no sepa, hoy prácticamente todo el mundo maneja una computadora, es muy raro encontrarse con alguien que no maneje. Pero algo que pueda suceder que ustedes, relacionado a ese puesto, que ustedes estén en desventaja. Por ejemplo, en Iguazú. En Iguazú prácticamente todos hablan inglés, ¿sí? ¿Por qué? Por el turismo internacional que hay para que las personas turistas que vayan a una farmacia puedan manejarse. Eso acá en Posadas no es necesario, ¿sí? O por lo menos no lo están pidiendo. Pero supónganse alguna farmacia de las que están en la costanera o están en algún lugar donde circulan turistas, también puede ser un plus que haya alguien que tenga manejo de otro idioma. Incluso puede ser un plus si alguien maneja lengua de señas, ¿sí? También hoy se puede, digamos, usar ese plus como lengua de señas como una habilidad que le prepara o le permite a esa empresa poder comunicarse, llegado al caso, con una persona sorda. Bueno, por ejemplo, a veces un cambio tecnológico, la fusión de dos empresas con plataforma de desarrollo, pueden a la larga dejarte sin trabajo. Esto sucede mucho cuando una empresa compra otra, que si hay dos gerentes, bueno, eligen uno, no van a quedar con dos gerentes, ¿sí? O pasa, hay dos con el mismo puesto y bueno, siempre van a elegir uno, a veces eligen por el currículum, a veces eligen por acomodo, es así, pero siempre hay uno que queda afuera. Bueno, acá ustedes tienen algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en fortaleza. Ustedes vayan viendo qué es lo que ustedes tienen, ¿sí? Capacidad de sobreponerse a las dificultades. Esto se llama resiliencia, o sea que soy capaz de, me quemo y resurjo de mis cenizas como el ave fénix, ¿sí? Vuelvo a surgir. Me repongo, me echaron, vuelvo a buscar empleo, vuelvo, me reinvento, veo alguna forma, salgo adelante. Tuve un problema, me salió mal un trabajo, bueno, veo cómo soluciono el trabajo mal hecho y vuelvo a intentar. La honestidad es una fortaleza, ¿sí? A veces nos mete en problemas la honestidad, pero es una fortaleza. El tema es que por ahí no todos toman como honestidad lo que nosotros consideramos honestidad, ¿se entiende? A veces yo puedo decir, no, una de mis virtudes es ser honesto, pero cuando yo hago el FODA y le pregunto a otro, me dice, no tiene filtro, que es lo mismo que ser honesto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el límite? Ser honesto y no tener freno, no tener límite, no tener filtros, es aquel que dice cualquier cosa y siempre te pone de excusa. Ay, qué gorda que está, ay, perdóname, pero yo soy honesta, yo te digo lo que es. Esas son cosas que dañan, que lastiman, que no son necesarias. Entonces yo no soy honesta, soy sin filtro, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, siempre esa honestidad sin necesidad de hacerle sentir mal a otra persona. La credibilidad, ¿soy creíble? Y si ustedes dicen que son creíbles, tienen que dar algún ejemplo de que son creíbles, ¿sí? Normalmente esa credibilidad está con el último punto de este grupo de fortaleza, que es la coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Eso es ser creíble. ¿Soy responsable? ¿Soy organizado y sistemático para mis trabajos? Hay muchos trabajos, y farmacia es uno de esos, que necesita sistemática, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Siempre se hace lo mismo. Siempre la caja se abre igual, siempre la receta se rellena igual, siempre se atiende al paciente con un circuito, siempre, 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 ¿sí? Entonces eso se llama sistemático. ¿Puedo hacer eso o me aburro? ¿O me hace mal? ¿O necesito cambiar de tarea cada poco tiempo porque me distraigo? Claridad en los objetivos. ¿Qué quiero? Quiero trabajo porque necesito para mi familia, porque tengo mi hijo chiquito, porque pasa algo,
quiero un trabajo para juntar dinero para viajar. ¿Sí? Son distintos objetivos en la vida, la misma necesidad de dinero, la misma necesidad de trabajar, pero con objetivos un poco distintos. Capacidad para adaptarse a los cambios. ¿Me sé adaptar a los cambios? Es muy difícil adaptarse a los cambios. Son pocas las personas que tienen esa capacidad de adaptarse a los cambios y mantener la credibilidad, la honestidad, el hacer lo que digo, ¿sí? Muchas veces se ponen en contra. Pero, bueno, adaptarse a los cambios. Reconozco errores, los míos, reconozco. Tomo los errores de los demás con el mismo metro o mido con el mismo metro que mido mis errores, porque hay muchas personas, por ejemplo, que en sí mismo son pequeños errores. Cuando se equivoca otro y dice, uy, un pecado mortal. Entonces ahí no mido con la misma vara, ¿sí? Entonces, reconozco errores míos y de los demás. De oportunidades, ¿sí? Que son todas las cosas positivas de la izquierda de la pantalla. Las dificultades han sido una oportunidad para conocer fortalezas y capacidades. Eso siempre van a preguntar. ¿Cuál es la peor cosa que tuvieron que vivir? ¿Y cómo salieron? ¿Qué aprendieron de eso? ¿Sí? Me echaron de mi último trabajo. Bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué cometiste de error que te echaron? ¿O si no cometiste ningún error y fue un reajuste de personal, un achique, ahora por la crisis, lo que sea? Bueno, ¿qué aprendiste? ¿Sí? Bueno, ustedes, por ejemplo, pueden decir, bueno, me quedé sin trabajo, bueno, y empecé a capacitarme para estar preparado para conseguir otro trabajo. Excelente. Pudieron manejar un fracaso que le echaron del trabajo y están reinventándose con la capacitación para una búsqueda activa nueva. ¿Sí? Fantástica la respuesta. La diversidad de trabajos que he desarrollado, también una oportunidad. ¿Por qué? Porque conozco de todo. ¿Sí? Conozco de todo. A veces el que te va a contratar valora eso, otras veces no. ¿Sí? Eso es un poco la vida que nos toca. Pero el haber trabajado en muchos lugares no necesariamente puede ser negativo. ¿Sí? Algunos toman como que es negativo porque no queda en ningún lugar, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque adquiero experiencias de distintas cosas. Vamos a las debilidades. Mi inseguridad, una falta de delegar tareas. Ahí estoy yo tengo esa debilidad. Me tengo un conflicto con eso de delegar tareas porque soy autoexigente, otra debilidad, entonces se me complica cuando no hacen como tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, ahí tengo dos debilidades que tengo que aprender a manejar. Necesito desafíos profesionales constantemente. A mí me gustan, pero no es que necesito. A mí un desafío me estimula, pero no es que busco todo el tiempo que estar en problemas. Autoexigente, ¿por qué? Porque si yo soy autoexigente conmigo, cometo la idea, el error de creer que todos pueden hacer lo mismo que yo. Y no es así. Porque todos tenemos vidas distintas, situaciones de vida distintas, familias distintas, experiencias distintas, y todos reaccionamos a la misma cosa de diferentes modos. Ustedes van a ver que hay gente que se deprime, otra que se estimula, queda loca, ¿sí? Diferentes formas de reaccionar a la misma situación. Entonces, no puedo medirme a mí y medirle a los demás pidiendo que hagan lo mismo que yo. Poca paciencia. Hay que dar tiempo para los procesos, ¿sí? Todos los procesos. En este caso no es mi debilidad, yo tengo muchísima paciencia, no tengo problemas en repetir 20 veces las cosas. Ahora, lo que sí necesito que se pongan las pilas para hacer las cosas. Si no sale es otra cosa, pero no que no lo intenté. ¿Qué amenazas puede haber? Puede haber en el ambiente político, ¿sí? Muchas veces ahora está todo muy politizado
Y esto es lo típico que ustedes van a ver, que dicen, no, entró un acomodado. ¿Por qué? Porque es el sobrino, porque es el militante, porque es del mismo partido, porque miles de motivos, pero posiblemente sea una amenaza que se van a encontrar y mucho. Envidias profesionales, o sea, envidias del mismo grupo, ¿sí? También puede haber. Están los celos, están no los celos románticos, sino los celos profesionales. Llega la nueva y porque el jefe le trata bien, entonces, bueno, a mí me molesta que le trate bien porque a mí nunca me trató bien así. Empiezan a aparecer estas rispideces y ser ásperos, pero por cosas que se pueden manejar y se pueden charlar. Bueno, entonces en conclusiones, el análisis de FODA personal consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con nuestros aspectos personales, como las virtudes y los defectos, y los adquiridos, que son las habilidades, los estudios y demás. Las oportunidades y amenazas se refieren al ámbito profesional en el cual nos desenvolvemos cotidianamente o nos queremos desenvolver, ¿sí? Por eso, en farmacia, ¿cuál puede ser una oportunidad? Conocer método anticonceptivo, conocer enfermedad de transmisión sexual, conocer lo que es trazabilidad, son varias oportunidades que están teniendo ahí con el mismo curso. ¿Cuál puede ser la amenaza? No tengo tiempo disponible, estoy ajustada, ¿sí? Solamente puedo trabajar a la mañana, no puedo rotar los horarios, necesitan con vehículo, yo no tengo vehículo, ¿sí? No tengo una moto, vivo lejos, tengo que hacer muchos cambios de colectivo. Esas son amenazas, ¿sí? Que pueden traerme problemas. Bueno, entonces ahí es donde pueden aparecer preguntas como ¿qué podríamos aportar a la empresa? Si yo le contrato a usted, ¿qué aportaría usted que los otros no me pueden aportar? Son preguntas de entrevistas, ¿sí? ¿Qué consideramos que necesita adecuarse a la época actual? Redes, por ejemplo, ¿sí? Las redes sociales, las recetas por WhatsApp. Hoy tiene mucha presencia la farmacia en todo lo que sea las redes sociales. ¿Por qué soy yo la mejor opción? ¿Ven que se tienen que preguntar esto y decir mentalmente, bueno, si me pregunta esto, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Sí? Todos les cuento que no importa la edad que tengan, no importa la experiencia, pero en muchas de estas preguntas hemos quedado, parece Maradona, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Maradona le hacía una pregunta y era, bueno, quedamos así? ¿Por qué? Porque nunca nos preguntamos, ¿sí? Y hoy las nuevas entrevistas, las nuevas formas de entrevistar, hablan mucho acerca de esto. El FODA personal es una herramienta útil para prepararnos mejor para esos futuros desafíos o futuras entrevistas y nos permite un crecimiento tanto en lo personal como en lo laboral. ¿Por qué? Porque voy a reconocer esas fortalezas que tengo y las voy a potenciar. Yo tengo que mostrar mi fortaleza. Si nadie sabe que yo hablo inglés, que sé lengua de señas, que sé lo que es la trazabilidad, que manejo determinadas cosas, que tengo carnet para conducir, que tengo carnet sanitario, si nadie sabe, imposible, ¿sí? Que pueda hacer algo que sea a mi favor. Reconocer las debilidades y también tener un plan ¿para qué? Para explicar por qué las estamos corrigiendo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para poder corregirlas? Ser el puntapié inicial para tu estrategia de marketing personal, ¿sí? O sea, es el puntapié inicial, empiezo con esto, con el FODA, por eso es importante que lo hagan. Tener pensadas respuestas adecuadas a preguntas tipo de las entrevistas. ¿Cuál es su mejor virtud? ¿Cuál es su peor defecto? ¿Cómo se ve en 5 años? Esa odio. Esa pregunta odio cuando me la hacen. ¿Por qué? Porque no sé si contestarle, me veo como gerente, porque le estoy sacando el puesto, o decirle, porque van a pensar que soy muy, digamos, querer avanzar mucho y serruchar piso, lo primero que piensan, o que decirle, no, me veo en el mismo puesto, ¿sí? O sea, hay que buscar, ¿qué decimos? Bueno, me veo más consolidada, me veo más trabajando en equipo, pero el trabajo en equipo no puede tardar 5 años en aparecer. Tiene que aparecer
rápido el trabajo en equipo. Entonces hay que pensar bien para esa empresa qué le puede llegar a servir lo que yo le conteste respecto a eso. ¿Por qué debo incorporarla? ¿Sí? ¿Por qué esa persona tiene que incorporarla? A mi hijo, para una beca que se postuló, eran 60 los que se postularon, 10 iban a quedar, él fue uno de los 10 que quedaron. Le preguntaron, le dijeron que le digan 3 adjetivos sobre sí mismo, o sea, 3 cosas que tenía él. O sea que eso también, ¿sí? Tienen que empezar a pensar qué le diría. Bueno, estamos entonces, vamos a ver, esto es, digamos, cómo se aplica el FODA ahora al tema del currículum. Vamos a ver los currículum. Los currículum, dice, hay 2 tipos, el regular y el resumido, y al resumido se le suele llamar hoja de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente tiene algunos puntos, no tiene todo el currículum. El currículum llega a ser con el tiempo de varias hojas, ¿sí? Depende de la cantidad de capacitaciones que ustedes tengan y de más datos, ¿sí? Pero la hoja de ruta normalmente es una hoja, la hoja de vida. Bueno, un currículum vitae es más largo, contiene más detalles, entonces es regular, el regular es más utilizado en situaciones académicas y científicas, el largo, y el resumido en búsquedas laborales específicas, ¿sí? O sea, cuando yo quiero buscar para tal puesto específicamente. Les conviene siempre tener armados los dos, en una computadora o impreso. ¿Por qué? Porque algunos le van a pedir un resumido y otros le van a pedir un currículum completo, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tener los dos a mano. Si les pido un resumido, no manden el largo, ¿sí? Tienen que mandar el resumido porque no les interesa los detalles, digamos, muy puntillosos. El currículum vitae o CV significa carrera de vida. Las hojas de vida son concisas, pero los currículum pueden abarcar varias páginas, ¿sí? Lo que le acabo de decir. Ahí se pone todo, la historia de esa persona, los logros académicos, los estudios que hicieron, si recibieron honores, si fueron reconocidos, si tienen publicación, o sea, un montón de cosas que incluye desde si recibieron alguna medalla en la primaria, en la secundaria, si son campeonas de algún deporte, ¿sí? Si tienen algún logro, algo que las haga destacar. ¿Por qué son importantes, aunque no tengan nada que ver con farmacia? Porque habla de equipo, ¿sí? Habla de equipo. Si yo pertenezco a un grupo, supónganse, hacen hockey, ¿sí? Para decir algo. ¿Qué quiere decir que hagan hockey? Que van, que se entrenan, que se preparan, que trabajan en equipo, que se preparan en equipo, que enfrentan las dificultades en equipo. O sea, hay todo un trabajo que psicológicamente después ustedes aplican en otras partes de su vida, ¿sí? Eso que aprendieron, después lo van a trasladar. El que siempre estuvo solo, le cuesta trabajar en equipo, ¿sí? Entonces siempre va a sumar si ustedes son de si practican algún tipo de deporte comunitario. Siempre lidera el deporte, el tema del rugby, y muchas veces se le llama a los integrantes de los Pumas de la selección argentina, los suelen llamar a los Pumas como para hacer charlas de estimulaciones, o sea, esas charlas que son de experiencias de vida, que cuentan algún suceso que hacen, ¿sí? Algo como para motivar a las empresas. ¿Sí? Eso se suele hacer mucho. Lidera el rugby por esas características muy particulares, pero sirve cualquier deporte, fútbol, cualquier cosa que haga. Y ese suele ser un plus que suelen tener los hombres que la mujer no tiene, ¿sí? Entonces ahí hay una desventaja. Hoy por hoy se practica muchísimo deporte, las mujeres tienen la misma posibilidad de practicar deporte, pero también puede ser deportes un poco más solitarios, ¿sí? No sé, correr, algo que no implique estar con otras personas, pero que en determinadas situaciones sí va a tener alguna interacción con otra persona. Ahora, no inventen, ¿por qué? Porque le van a preguntar cosas específicas. Si yo pongo correr, ¿sí? Que mi hobby es correr, me van a preguntar qué siento cuando corro. Miles de cosas que si yo no corro, no tengo esa experiencia,
¿sí? Entonces siempre, nunca mientan, ¿sí? Pueden ocultar, pueden no poner algún detalle, pero no mentir, ¿sí? Es como los prospectos. ¿Se acuerdan que los prospectos podían no ponerse toda la información, pero lo que se ponía tenía que ser veraz? Bueno, el principal objetivo para preparar el currículum. El objetivo es tener un trabajo, ¿sí? Nadie anda con el currículum para que le conozcan. El currículum es para conseguir un trabajo. Cumple una triple función. Por un lado, presentarse a ese empleador. Por el otro, resaltar los aspectos más importantes de mi vida, lo que yo me siento orgullosa, los logros, las cosas que yo pude conseguir hasta ahora, las cosas de mi personalidad también, o sea, todo lo que yo soy. Puedo poner, mostrarle, ¿sí? Como una vidriera, mostrarle a esa persona lo bueno. Después de la entrevista, hay que recordar al futuro empleador datos, ¿sí? Entonces, una entrevista, él va a guardar el currículum, y si hay un debate, quién queda, muchas veces revisan el currículum y pueden señalar algún punto que sea importante. Entonces, es como recordarle al entrevistador quiénes son ustedes, ¿sí? O sea que tiene un efecto después de la entrevista. ¿Cómo se va a estructurar un currículum? Yo les abrí ahora mi currículum también para mostrarles a ustedes cómo lo tengo hecho yo. Primer parte, digamos, datos personales. Nombre y apellido, DNI, no olvidarse del DNI, el lugar y fecha de nacimiento, la dirección personal, el teléfono de contacto, la dirección de correo, la edad si no es contraproducente. Yo lo pongo, porque no tengo problema con mi edad. Lo que no pongo es foto, por ejemplo, ¿sí? Foto solamente si me pide foto, ¿sí? Sí, hay algunos puestos de trabajo que dicen enviar foto. Bueno, en esos casos sí se tiene que mandar. Pero en mi currículum habitual no tiene foto. Por ejemplo, acá habla acerca de la edad. Si piden entre 20 y 30 años, si tienes 35, omito ese dato, no pongo la edad. Pongo la fecha de nacimiento, sí, pero no pongo la edad resaltada, y lo que no puedo poner es que tengo otra edad que no sea la verdadera. Bueno, y la foto, si lo requieren, también analizar si es conveniente o no, ¿sí? O sea, cuando les piden, sí, pero después conveniente sí o no. Normalmente cuando vamos quedando viejos, esas cosas son como, por ejemplo, le dicen a las personas mayores, ay, no se pregunta la edad. Sí, bueno, pasa algo similar. La formación académica, o sea, los estudios que tienen, indicando siempre la fecha, el lugar, el centro donde estudiaron y el lugar donde se han realizado, ¿sí? Además del título alcanzado. Entonces, por ejemplo, ustedes serían auxiliar de farmacia, Instituto Balcarce, de Posadas, año 2021 sería ahora, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, así para todas las cosas. Escuela primaria, escuela en tal lado, año tanto, ¿sí? Escuela secundaria. En la escuela secundaria ustedes tienen distintas modalidades. Bueno, bachiller con orientación humanística, bachiller con orientación comercial, bachiller con orientación de comunicaciones, perito mercantil, técnico electromecánico, el título que le dieron en el secundario. ¿Por qué? Porque eso me va a hablar de la orientación. Aquellos que tienen en todo lo que sea humanístico tienen más relación con la otra persona. Aquellos que tienen en comercial, ¿sí? Tienen todo lo que sea la parte administrativa más fuerte. Entonces eso también me va a ir dando un perfil, y el entrevistador tiene una idea de los conocimientos que ustedes tienen en la cabeza, por más que no se acuerden ahora puntualmente. Está guardadito en algún lado. No olvides señalar las fechas, la empresa donde trabajaste y las funciones o tareas llevadas a cabo. Eso también es importante. Si trabajaron en algún lugar, poner, digamos, esos datos también. No importa que sea sobre otra cosa, ¿sí? Esas son experiencias laborales que tienen que ver con el trato con un empleador. Los idiomas. En este apartado mencionarás los idiomas que conoce, tu nivel, si obtuviste algún título reconocido, por ejemplo, los certificados en inglés, ¿sí? que suelen dar las escuelas de inglés, algo que acredite el conocimiento, se puede indicar, ¿sí? Por eso lo mismo la lengua de señas o cualquier otra cosa. Hay mucha gente que sabe portugués,
no necesariamente estudió, sino que lo habla porque en la casa hablan, o habla alemán, o habla acá nosotros con la cantidad de inmigrantes que tenemos, y mucha gente que habla distintos idiomas. Así que eso siempre es un plus. La informática, señalar aquellos conocimientos informáticos, o sea, qué maneja de la parte informática, los sistemas operativos, los procesadores de texto, si maneja Excel, ¿sí? Si hay algún tipo de programa que maneje de diseño, porque a veces lo que necesitan es que se maneje redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son todos datos que pueden servir. En eso de manejo de Word y demás, sirve todo lo que tenga que ver con la parte de comunicación. Otro dato de interés. En este último apartado, señalar aquellos aspectos que no han sido incluidos. Por ejemplo, tengo carnet de conducir, tengo una disponibilidad horaria, ¿sí? Que hay, en muchos lugares eso es lo que buscan, alguien que esté disponible, que no le diga, no, a las 3 no puedo, no, a las 4 no puedo, no puedo los sábados, no puedo los... ¿Se entiende? Entonces, la idea es eso. También, por ejemplo, si se están postulando para una farmacia, tener una moto, ¿sí? A veces hace la diferencia. Hay algunos lugares que van a pedir con movilidad, ¿sí? Entonces eso me está indicando que quiere o moto o auto. Van a pedir específicamente. A mi marido le rechazaron una entrevista laboral porque el auto era muy viejo, imagínense. Le rechazaron por eso. Se quedó muy mal cuando le rechazaron por eso. Y bueno, cuando me dijo que era por el auto que le habían rechazado, yo dije, bueno, ya va a venir, el ex visitador médico, va a venir otro laboratorio y van a tomar en cuenta otras cosas, no el auto viejo que tenemos. Bueno, así que tuvo una entrevista para el laboratorio que él trabaja, que es Laboratorio Bayer, y bueno, queda en este laboratorio. Una vez que ya había entrado en este laboratorio que le rechazó, se comunica, la agencia de muchas veces de estas grandes empresas contratan agencias, ¿sí? De empleo. Se comunica al gerente de esa empresa de recursos humanos y le dice que, bueno, que el currículum de él habían rechazado, pero había sido un error, que habían mirado el currículum, todas las otras cosas que tenía, y que querían una oportunidad para tener una entrevista. Entonces, bueno, ahí le dijo que no porque ya había sido contratado, bueno, le felicitó y demás. Así que, por eso le digo, a veces los datos nos obligan a poner datos que en ese caso pedía específicamente que se diga qué auto se tenía, modelo, año, todo, porque están buscando algo, pero a veces igual hay que presentarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor de todos los que se presentaron no les cierra la idea a ninguno y ustedes tienen otra cosa, tienen ese plus que ellos estaban buscando y le llamó la atención. ¿Sí? O sea, no acobardarse. Si pide menor edad, no importa, mandar. ¿Sí? ¿Para qué? Porque a lo mejor ve otras cosas que les resultan interesantes y compensa esa edad que están un poquito más grandes. Ustedes son jovencitos, pero les doy por ejemplo. ¿Cómo presentar el currículum? El currículum impreso. El currículum vitae cronológico inverso. ¿Qué quiere decir? Empiezo por lo último y ahí voy marcha atrás. ¿Sí? Esa es una de las formas que tiene como para presentar. Esto por ahí sirve cuando estamos hablando de trabajé hasta hace poquito tiempo, entonces las fechas no van a ser muy viejas. Ahora, si hace mucho que no trabajo, esto me deja con ese bache de mucho tiempo sin haber trabajado. ¿Sí? Entonces a veces van a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste? Y si ustedes no hicieron nada, dijeron, no, entré en depresión y estaba mirando el techo, entonces eso no cae bien. Así que bueno, hay que cuidarse también como uno encara eso. Consiste en empezar los datos entonces más recientes, tiene la ventaja de resaltar los estudios y experiencias más actuales en primer lugar, que son obviamente las que interesan más a las personas susceptibles de contratarte. Siempre le van a preguntar, ¿dónde trabajaste por último? Pone de relieve la evolución de tu carrera formativa, el laboral. Dice, su presentación cronológica ofrece el esquema ideal para una posterior entrevista personal. O sea, eso le facilita al entrevistador, ¿sí? Porque empieza a ir marcha atrás. El currículum cronológico.
permite presentar la información partiendo de lo más antiguo a lo más reciente. El currículum vitae funcional distribuye la información por temas y proporciona un conocimiento rápido de tu formación y experiencia en un ámbito determinado. Permite seleccionar los puntos positivos y omitir los eventuales errores de recorrido, los periodos de paro, o sea que no estuve trabajando, los frecuentes cambios de trabajo, y suele aconsejarse para candidatos expertos o con amplia experiencia profesional. Bueno, yo tengo este tipo de currículum, un currículum funcional, y dentro de la clasificación que yo armé, ¿sí? Como yo separé los temas, los tengo hechos de... Bueno, entonces les decía que yo tengo este tipo de currículum, el vitae funcional, pero dentro de cada una de la clasificación que yo hice, tengo en orden cronológico, o sea, lo más viejo hacia lo más nuevo. O sea que siempre tenés que buscar lo último. ¿Por qué? Porque lo obligo a hojear el currículum, ¿sí? En algunos casos puede ser positivo, en otros casos puede ser negativo. Bueno, no veo el borde de arriba. Otros tipos de currículum, que esto tiene que ver a veces con todo lo que fue todos los avances tecnológicos, la era digital, la pandemia del año pasado, la pandemia que tenemos hoy, que todavía hay muchas cosas que están restringidas. Currículum infográfico. ¿Qué es una infografía? Es una hoja como un póster, ¿sí? Es solamente una hoja en la que va a haber dibujos, va a haber tipos de letra en distintos tamaños, ¿sí? Como cualquier flyer, ¿sí? Que nosotros lo conocemos más como flyer, esas propagandas y demás que vemos. Eso es un currículum infográfico. Ustedes colocan en Google estos nombres, currículum infográfico, y le va a tirar algunos ejemplos como para que ustedes lo puedan ver. Puede ser otra de las buenas opciones si quiere crear un currículum diferente, original, visual, impactante. En la farmacia no les va a hacer diferencia. Pero si ustedes quieren trabajar en algún otro lugar, sí le puede llamar la atención ese ingenio, ¿sí? O sea, supónganse que es para trabajar con lugares donde haya muchos jóvenes, entonces obviamente esto encaja mucho mejor con lo que es la personalidad de los adolescentes. El currículum gráfico. La estructura es muy similar a los tradicionales, la diferencia está en la creatividad y la forma como presentar la información. O sea, ¿qué más va a usar? Va a usar gráficos, ¿sí? Se basa más en todo, supónganse que habla acerca de la parte académica, supónganse, el círculo completo es toda la edad de ustedes y va a marcar determinadas partes, que esto es primaria, esto es secundaria, ¿sí? Le va a ir marcando, pero con gráficos. Ese es interesante, muy llamativo también, pero si el entrevistador no tiene manejo de ese tipo de herramienta, puede que no le interese. Video currículum, esto se usa bastante, ¿sí? Es la grabación en video de tu currículum siendo tú el protagonista, incorporando nuevas técnicas como la imagen, el sonido, la forma de comunicar. Esto se ve a veces en las películas norteamericanas cuando quieren ingresar a una universidad, envían todas sus notas, toda su relación académica, y envían un video, ¿sí? Como para manifestar el interés de formar parte de esa carrera. Así se inició, digamos, estos videocurrículum, y hoy también se puede ver a través del tema de la pandemia. Esto también se utiliza mucho cuando estamos hablando de que la casa central está lejos, ¿sí? En otro país, supónganse, entonces se manejan con estos videocurrículum. La última vez que me postulé a un puesto era un puesto en Perú, ¿sí? O sea, la última vez que me postulé, digamos, un puesto, digamos así, de tipo de coordinador, y ahí tuve que mandar un audio de 1 minuto, ¿sí? Un audio de 1 minuto diciendo las cosas, digamos, que yo quería que ellos supieran, aparte de enviar mi currículum. Currículum web surgió en el auge de las nuevas tecnologías, es un tipo de currículum que se adapta a los nuevos portales de empleo de Internet. Hay muchos lugares que ustedes van a encontrar que cuando ustedes se quieren postular, les abre un formulario y ustedes lo tienen que rellenar. O sea, esto
es muy interesante, pero genera todo el trabajo de escribir, a lo mejor todo lo que ustedes tienen escrito en su currículum, pero no tienen manera de enviar un adjunto, ¿sí? Sí o sí lo tienen que hacer en esos currículum web. Un currículum interactivo es una buena opción para generar una experiencia diferente al reclutador, entonces es más o menos como para tenerlo entretenido al entrevistador. En este tipo de currículum puede interactuar con videos, con imágenes, infografías, los perfiles sociales. Entonces, ¿qué es? Es un flyer que tiene enlaces. Por ejemplo, toco acá una foto, supónganse, y va a aparecer distintas fotos de esa persona, ¿sí? Toco otro que dice estudios y va a aparecer los títulos que tiene. Eso es interactivo, que la persona tiene que ir tocando, accionando los botones para poder acceder a más información. Por eso le digo, estos que son raros va a depender de lo que quiera hacer el entrevistador. El currículum ciego. No se facilita la información como foto, el nombre, la edad, la nacionalidad. Acá no se usa eso, ¿sí? O sea, si no le ponen el nombre, las cosas, directamente lo desechan. El currículum europeo, si hay alguien interesado en irse, ¿sí? A buscar trabajo, buscar oportunidades, tengan en cuenta que hay un currículum europeo que la plantea la Unión Europea, por más que se vayan a un país como España, que hablan español, se manejan todo por las normas de la Unión Europea, salvo Gran Bretaña, que salió, el resto están todo dentro de lo que sea la Unión Europea y van a tener que rellenar con estos formatos, ¿sí? O sea, lo googlean, lo encuentran y lo hacen. Currículum por funciones, describe las funciones desarrolladas en tu experiencia laboral. Esto es bueno, hablar qué hicimos, ¿sí? Literalmente qué hicimos, sobre todo cuando no hay títulos. Siempre ustedes van a tener títulos. Currículum por proyectos, puedes escribir los proyectos, lo que has trabajado y la experiencia adquirida. Esta nuevamente también es cuando yo no tengo la parte académica, entonces lo que quiero que vean es las otras cosas que se hacen. Bueno, hasta ahí eso es currículum. Les voy a mostrar, bueno, después les muestro el final. Vamos a la entrevista, al final les muestro mi currículum para que tengan una idea. Vamos a la entrevista. Dice, consejos para superar una entrevista de trabajo. Estas son como una recopilación de distintas entrevistas. Yo les voy a decir a cuáles me sometí yo, a cuáles sé que le pasó a mi hijo, a mi marido, para que ustedes tengan una idea que a cualquiera les puede pasar. Bueno, antes de la entrevista, me tengo que preparar antes. ¿Qué tengo que saber? Todo lo que pueda acerca de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces le van a decir, ¿qué sabe usted de nosotros? Y usted le dice, nada. Error, ¿sí? Entonces siempre preparado para aquella empresa que van a ir. Salvo que no conozcan el nombre de la empresa. Muchas veces van a mandar el currículum a una dirección postal, rubro, supónganse farmacia, pero no le dice acerca de quién es el dueño de la farmacia. Entonces obviamente no lo pueden saber, pero sí tienen que manejar en idea general cuáles son las farmacias más grandes de acá, cuáles son las que son de cadenas, datos generales, porque a lo mejor ese día van a llegar y le van a decir, hola, yo soy el gerente de, supónganse, Pharmacity. Se presenta en ese momento. Entonces después le pueden preguntar, ¿qué sabe sobre nosotros? Entonces ustedes alguna idea tienen que tener acerca de la empresa, como para demostrar interés, ¿sí? Si no saben, bueno, no saben. Bueno, repasar las aptitudes, la experiencia, la formación, o sea, repasar nuestro currículum, hacer un FODA de última para refrescar las cosas, llevar el currículum y llevarlo siempre, llevar el currículum impreso, por más que no le pidan, siempre llevar una copia impresa, porque a veces le piden que ustedes envíen por correo, después los citan a una reunión, pero ese día el entrevistador no tiene impreso, ¿sí? Entonces cuando se genera esa situación, ustedes sacan el currículum y le dicen, acá tengo uno para que usted se pueda manejar. Listo, fantástico. Hazte una relación con tus puntos débiles y prepara argumentos para defenderlos, o sea, los defectos. Hacer una lista de los defectos y ver cómo nos defendemos de esos defectos. Hazte una relación de tus puntos fuertes y prepara argumentos que los corroboren. O sea, en qué soy fuerte, cuáles son mis fortalezas y
¿qué ejemplo doy de eso? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, tengo capacidad para sobreponerme a las cosas malas, y le van a preguntar, ¿y cuál fue la peor cosa que le pasó? ¿Sí? Y ustedes dicen, me torcí el pie. O sea, se entiende, o sea, busquen cosas que verdaderamente cuando ellos se interesen no les genere conflicto a ustedes. Bueno, ¿qué es lo más difícil que le ha pasado? ¿Sí? En mi caso, lo más difícil que me ha pasado fue enfrentarme con el diagnóstico de discapacidad de mi hijo. ¿Sí? Eso fue lo más difícil que me pasó. Después un problema de salud. Bueno, ¿cómo superó eso? ¿Cómo superé la discapacidad de mi hijo? Capacitándome, preparándome y siendo lo mejor que podía hacer en estimulación para ayudarlo a él salir adelante. Y va a preguntar, ¿y cómo resultó? ¿Sí? Porque quiere saber los resultados. Bueno, ahora mi hijo, por ejemplo, es periodista. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que mostrar el éxito de lo que uno está diciendo que fue una dificultad y se pudo sobreponer. Ustedes seguramente tienen situaciones, no tal cual así, pero sí tienen situaciones en las cuales fue difícil, por ejemplo, épocas de crisis económica, por ejemplo, situaciones de salud, pérdida de personas, ¿sí? Que nos marcan, que nos dejan una huella. Entonces, esas huellas que nos dejaron son las cosas que nosotros nos sobreponemos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se sobrepuso? ¿Sí? Bueno, si te citan por escrito, confirmar la asistencia, ¿sí? Siempre sí. Es muy raro ahora que le manden una carta, lo que le van a mandar es un correo electrónico. Entonces, en esos casos, contestar, ok, recibido, confirmo mi día para el día tal, ¿sí? Le van a mandar, necesitamos que confirme si puede asistir el día tal, a tal hora, en tal lugar. Entonces usted dice, sí, perfecto, confirmo, voy a estar ahí, nos vemos, algo cordial. Comprobar la apariencia. Tratar de no llevar ropa llamativa. No importa mucho si es una ropa cara o no, lo que importa es que esté limpio, por ejemplo, ¿sí? No se vayan sucios. Aunque les voy a contar algunas anécdotas que hemos tenido en la familia. Limpio, afeitado en el caso de los varones, pelo limpio en el caso de las mujeres, bien peinadas, ¿sí? No vayan con los pelos todos parados, tranquilos, ¿sí? Lo más tranquilo posible. Y les cuento la anécdota con esto de sucio. Mi marido se iba a una entrevista laboral, nosotros estábamos hacía poquito tiempo casados, lo único que teníamos era una moto, ¿sí? Que era mía, la moto de soltera. Entonces, bueno, lo llevaba yo a la entrevista laboral en la avenida San Martín, no había asfalto, era todo tierra, y yo lo llevaba a la ruta porque estaba lo que era canal Cable Visión, estaban las oficinas allá afuera, donde ahora está el tema de esa de elementos construcción, ahí estaban. Bueno, lo estaba llevando a la entrevista laboral, había llovido, había barro y nos caemos ahí en la avenida San Martín, enfrente al acuerdo, en ese lugar de monte ahí. Bueno, nos caímos en ese barrial que apenas podíamos salir de adentro del barro, de esos tipo barro ñaú había sido, él estaba completamente sucio. Teníamos dos opciones, o no íbamos así y él entraba sucio a la entrevista, o volvíamos, ¿sí? Volvíamos a casa, se bañaba, pero llegaba tarde a la entrevista. Era el único entrevistado, así que optó por ir y presentarse, explicarle que había tenido un accidente y bueno. Yo, imagínense, yo llamaba la atención porque me quedé en la estación de servicio que está ahí en la avenida San Martín y La Ruta, y él se fue sucio a la entrevista. Le dieron el trabajo, ¿sí? Obviamente les llamó la atención cuando llegó así sucio, le explicó lo que había pasado y bueno, valoraron, digamos, el hecho de que había continuado a pesar de haber tenido una dificultad. Eso es una dificultad y cómo se enfrenta. Si ustedes miraron la película esta de Will Smith, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, con el hijito que buscaba trabajo y andaba con el hijito, cuando él se va a la entrevista laboral se fue sucio de pintura porque había estado pintando y había estado preso. Entonces se fue a la entrevista así, sucio con todo mancha de pintura. Son situaciones muy particulares, ¿sí? Y si hay una justificación, bueno, pero en lo posible traten de ir lo más limpio posible, ¿sí? No importa que sea ropa vieja, no importa eso, sino que vayan presentables. Olor a boca, cepillársela los dientes antes de entrar. Nada de mascar chicle, nada de estar comiendo un caramelo. Pueden comer un caramelo de menta, algo como para tener un buen aliento, pero en el momento que van a entrar se tragan o se lo meten en el bolsillo, ¿sí? Se lo sacan de la boca.
Bueno, ir solo, eso que van con la mamá, con el papá, con los hijos, con la esposa, con el esposo, no, ni siquiera afuera, ¿sí? No que le esté esperando afuera tampoco, ¿sí? Sé puntual. ¿Cuánto es el tiempo? Tampoco media hora antes. 5 minutos antes de la entrevista es suficiente, ¿sí? O sea, pueden hacer tiempo en algún lugar, esperan y a los 5 minutos entran en el lugar que les citaron para la entrevista. Prepara la entrevista, el seleccionador va a hacer lo mismo, ¿sí? El seleccionador ya miró los currículum, ya marcó las cosas que les interesa preguntarle, así que ellos ya están preparados, ustedes también se tienen que preparar. Todo eso previo. Desde el momento en que ustedes salen de la casa, están en modo entrevista. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la gente con la que nos encontramos afuera, o la gente que está en el lobby de un hotel, muchas veces le van a citar, estas empresas grandes, le citan en el hotel donde están. Arman una oficina y los del hotel y los van a entrevistar ahí. Y a veces cuando se está en la sala de espera, que puede haber varios candidatos, incluso haciendo tiempo, pues le pueden citar con horarios separados, lo pueden citar todos juntos y ahí están esperando. Y a veces la persona que uno menos sospecha, ¿sí?, que está ahí leyendo un diario o tomándose un café, es alguien de la empresa que los está observando. ¿Qué les va a observar? Les va a observar cómo son ustedes en las actitudes. Si cuando entran saludaron, si le hablaron cordialmente a la persona que está en la mesa de entrada, si le hablaron cordialmente a la persona que le abrió la puerta. Van a ver la cordialidad, el buen trato, el manejo, si se sentaron correctamente, si están tirados en el sillón. Todos esos datos puede estar mirando un observador, ¿sí? A veces el mismo entrevistador está ahí hasta que sea el horario, ¿sí? Y basta un día. En el momento se levanta, se sienta en la mesa y le empieza a llamar, ¿sí? Para eso ustedes hicieron un montón de cosas, se rieron a las carcajadas, se encontraron unos cuantos que se conocen, están a las carcajadas, porque están nerviosos, pero todas esas cosas generan ruido. Durante la entrevista, crear una buena impresión, las primeras impresiones son importantes, ¿sí? Muchos empresarios consideran que tras haber visto entrar por la puerta un candidato, observar la forma de dar la mano y sentarse, son capaces de decidir sobre su valía, o sea, sobre lo que vale, lo que le puede valer a la empresa. O sea que muchas veces tiene que ver con la cordialidad. Si miran a los ojos, si sonríen, pequeños mensajes que se manda con el cuerpo, no con la mente. Son gestos inconscientes que tenemos que nos van a delatar. Bueno, saludar al entrevistador con la fórmula convencional. Buenas tardes, señor Ruiz, quien sea, ¿sí? Tratándolo de usted, o de usted también, en el caso de una mujer, una señora. Sentarte derecho, ni al borde de la silla, porque se puede resbalar, ni tampoco repantegado, porque es una falta de respeto. No ser el primero, ahora que tenemos con el COVID también, si le pasan la mano, ahí sí saludarlo, van a ver que si pasan el puño, bueno, chocan el puño, depende, no, con el COVID menos todavía, no generar ustedes un acercamiento, porque el acercamiento lo tiene que dar la otra persona, ¿sí?, el entrevistador. A lo mejor el entrevistador no quiere tener ningún tipo de roce con ustedes, directamente va a estar sentado o se va a sentar. Si se sienta él, ustedes se quedan parados, ¿sí? Y esperan a que él le diga, toma asiento. Porque hasta esos detalles tienen que ver con respecto a el respeto que ustedes tienen con la otra persona. Bueno, saludar con un apretón de mano, firme, no eso que pasa la mano así lánguida, un apretón firme, tampoco reventarle los dedos, o sea, practiquen. Y sonreír mirándole a los ojos, ¿sí? Buenos días, señor, ¿sí? Y lo miran. No te sientes hasta que te lo digan, no tutees si no te lo indican, hay algunos que le van a decir, tuteame, no hay problema, ¿sí? Estar atento, ser simpático, evitar ponerse nervioso, los gestos que indiquen, por ejemplo, morderse la uña, por ejemplo, golpear, tamborillar los dedos en la mesa, moverse, ¿sí? Son todas actitudes que a veces son inconscientes, pero que una vez que lo detectamos tenemos que tratar de quedarnos quietos. No estar moviéndose, agitándose. Hay gente que no puede estar sentado y se está moviendo todo el tiempo.
No fumar, obviamente, ni siquiera cuando están en el momento de espera, tampoco ahí. Hoy hay cartel y está prohibido fumar en cualquier lugar cerrado. Pero si ustedes dicen, bueno, me voy afuera y fumo, queda mal, ¿sí? Si ustedes vinieron a la entrevista, desde el horario de la entrevista se quedan ahí, se aguantan la gana de fumar. No interrumpir cuando la persona está hablando, mirar al entrevistador a los ojos, pero tampoco le estén acuchillando, ¿sí? O sea, sin intimidar. Dejar que él inicie la entrevista cuando él quiera, no hablar demasiado, pero tampoco muy poco, o sea que eso está difícil, más a los que nos gusta hablar. Bueno, ¿cuál es el límite? Bueno, ustedes van a ver que si el entrevistador los está mirando es porque está prestando atención a lo que dicen. Si ya empieza a mirar otra cosa, a ojear, es porque ya pasó a dejar de ser interesante. Cuidar el lenguaje, obviamente, no malas palabras, no pecar de agresivo, tampoco sensiblón de llorar, pero obviamente es que a veces hacen algún tipo de pregunta en los cuales puede haber alguna emoción de por medio. No aproximarse, hoy con el COVID estamos más separados, pero hay gente que les gusta acercarse. No poner los codos arriba de la entrevista, los brazos van apoyados en la pierna. Tampoco cruzarse los brazos, porque eso me está indicando psicológicamente que yo estoy cerrado, ¿sí? O sea que siempre los brazos, en lo posible, que descansen sobre las piernas. Así que, bueno, son pequeños detalles. Si te ofrecen una bebida, sí, en lo posible no, ¿sí? Pero si se puede aceptar, muchas veces le van a decir, estoy tomando whisky, ¿te sirvo? Pero es una prueba. ¿Sí? Ninguna persona en una entrevista le van a ofrecer, porque está bien, alcohol, nunca. Entonces siempre van a hacer trampas. Entonces, por más que le diga, yo estoy tomando whisky, ¿sí? El entrevistador puede hacer lo que quiera, ustedes no, ¿sí? Entonces, cuando le dice, estoy tomando un whisky, ¿querés uno? No, no le agradezco, ¿sí? ¿Querés algo? Agua. Listo, ¿sí? Nada más. Pensar antes de contestar, ¿sí? Tomarse, no contestar rápido, sino pensar bien y encajar en eso que nosotros estuvimos planeando, cómo responder. Responder clara, brevemente, decir la verdad, porque sale a la luz las mentiras fácilmente, le van a preguntar de distintas maneras, ¿sí? Más si es un psicólogo el que está haciendo la entrevista. Si te preguntan sobre ti mismo, enfatiza la formación, la experiencia, los resultados, o sea, enfatizar aquellas cosas que ustedes tienen como fortaleza, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que enfatizar. No usar palabras rebuscadas, no responder con evasivas o dudas, el sí, no, no, o sea, tienen que buscar respuestas que complete un poquito más, y si no tienen, si es una pregunta que la respuesta es sí, no, sí señor, no señora, ¿sí? Pero no el monosílabo solo. Intentar no utilizar expresiones como siempre, nunca, el o sea, bueno, ¿sí? Esos son latiguillos, cosas que nuestra mente ocupa mientras que está seleccionando una información. Entonces ustedes van a ver muchas personas que están y siguen ahí el hilo de la conversación. ¿Por qué? Porque es inconsciente y la mente está buscando qué es lo que quiere decir. A ver. Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no llegar al punto de suplicar porque en muchos lugares no le gusta esto, ¿sí? Obviamente si se están presentando por una entrevista de trabajo es porque necesitan el trabajo, ¿sí? O necesitan cambiar de trabajo. No hablar mal de las empresas en las que han trabajado, por más que esas empresas hablen mal de ustedes, ¿sí? Nos ha ocurrido, nos pasa a muchos, pero nosotros podemos hacer la diferencia. No te niegues a responder preguntas, ¿sí? Pueden preguntar sobre muchas cosas, a veces pueden hacer algún tipo de pregunta más personal. Si a ustedes les molesta directamente, pueden decir que consideran que eso no tiene que ver con el puesto de trabajo. Eso ya es sumamente cortante, ¿sí? Una respuesta así. Pero normalmente le pueden preguntar, como el ejemplo que le pone ahí, si va de viaje con su novio, que piden una o dos habitaciones.
O sea, en realidad, ¿qué le interesa? ¿Sí? Pero se puede contestar también sin ser agresivo y se puede decir, bueno, dependiendo quién más va con nosotros, por ejemplo. ¿Sí? Si vamos en un grupo de amigos, una sola habitación, si vamos con mi familia, 2. Un ejemplo, ¿sí? Así muchas veces le pueden preguntar cosas como, por ejemplo, ¿qué opina de la política? ¿Qué opina de la ley de aborto? ¿Qué opina? Ustedes tienen que tener una opinión y un por qué. Porque si ustedes dicen, estoy a favor, ¿por qué? Estoy en contra, ¿por qué? ¿Sí? Siempre le van a preguntar. O sea que esas son preguntas que tienen que tener como reservadas. Entonces, decirlo con seriedad cuando les parece que no tiene que ver la pregunta, pero no agresivo. Estas preguntas, ¿para qué se usan? Justamente para valorar ese estado emocional. ¿Cómo me controlo? ¿Por qué? Porque en un lugar de atención al público van a encontrarse con muchas personas agresivas, mucha gente que viene con un montón de problemas y que ya les van a tratar mal de entrada, ¿sí? Hola, buenos días, no tengo nada de bueno. De todo me pasó hoy. O sea, gente que les va a contestar mal. Ahora, si usted le contesta, contésteme bien, ¿sí? Ahí ya empezamos en una disputa. Bueno, eso es control emocional. Así que, por más que la otra persona venga exaltada o que me pregunte cosas fuera de lugar, siempre contestarle desde el mejor punto que yo tengo. ¿Sí? Se pueden encontrar con gente que los acose, las chicas sobre todo, se pueden encontrar con muchos hombres que los acosen, gente que le haga propuestas indecentes hay en el mostrador de la farmacia, ha ocurrido, no es nuevo, así que les puede llegar a pasar también. Bueno, piensa siempre y responde siempre de manera positiva, ¿sí? Lo más positiva posible. No digas que necesitas terriblemente el trabajo, eso a veces esa victimización hace que en realidad lo vean muy desesperado y que estén dispuestos a hacer cualquier cosa. Y eso en las chicas suele ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque malinterpretan y creen que pueden las chicas hacer cualquier cosa, ¿sí? Que eso significa otras cosas, otros tipos de servicios. Lastimosamente seguimos con esa mirada machista, así que las chicas doble trabajo para cuidarse en esos aspectos. Si no, no criticar a pasados empresarios, a empresas o lo que sea, no criticar, siempre tratar de mantener una posición positiva de las cosas. Si no se tiene experiencia, no digan, acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia profesional. ¿Cómo podemos hacer positiva, diciendo lo mismo pero en forma positiva? Estoy disponible para trabajar y dispuesto a poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido en mis estudios. Dijimos lo mismo, ¿sí? Pero de una forma positiva. Haz preguntas sobre las posibilidades de promoción porque en algún momento en la entrevista le van a decir, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere saber algo de nosotros? Y mucha gente contesta no. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque no demuestro interés. Esto es como la novia que le cuenta todo al novio, el novio no se interesa en preguntarle nada. ¿Sí? Hay que hacer alguna posibilidad de pregunta de la promoción, de la empresa, del puesto de trabajo. Por ejemplo, puede ser algo sencillo. ¿Piensan abrir otra sucursal de los Pharmacity? Ahora con la ley solamente pueden tener hasta 3 con el mismo nombre. Tienen otro nombre, van a tener otro de las cadenas que pertenece al grupo. Hay muchas formas de buscar preguntas que sean interesantes. Y siempre, por más que sientan que les fue mal la entrevista, porque muchas veces sienten eso, salen ahí pichadísimos porque no les pareció que fue buena o porque le despidieron medio cortante, siempre expresar el agradecimiento por la entrevista. No si quedaron o no quedaron, o si pasan a otra entrevista, otra instancia. A veces son varias entrevistas. ¿Sí? Siempre agradecer. Le agradezco su tiempo, sobre todo el tiempo que le tomaron para hacerle ese tipo de entrevista. Y les cuento que cuando mi marido salió de esta entrevista que fue de Bayer, salió y me dijo, me parece que no, porque fue que le dijeron que era muy serio. Así que me dice, me parece que no, y bueno, ya va a venir otro, le dije yo, ¿viste? Así que bueno, tranquilo, ya va a aparecer otro. Y después pasaron 10 minutos, estábamos caminando en la costanera y pasaron 10 minutos y le suena el celular y era el entrevistador
y era para decirle si tenía tiempo para tomar un café al otro día a la mañana para otro nivel de la entrevista. Y bueno, obviamente quedó contento, quedó todo, y cuando se fue al café ese día, él esperando ver por lo menos 2, 3 personas para la entrevista, ya ahí él, una vez que le pidió el café, él pidió café solo, no toma café encima, pero pidió solamente café. Tampoco si le invitan hacia un desayuno, supónganse, no empiecen, dame factura, dame esto, cafecito solo, ¿sí? O un té solo. No exagerar, digamos, con eso de, ay, me voy a aprovechar porque me voy a tener un desayuno gratis, ¿sí? Eso no. Entonces ahí, bueno, le dijeron, bueno, le quería informar, le pedí para tener esta segunda entrevista, dice, para informarle de que nos hemos decidido por usted. O sea que no era ya otra entrevista, sino que era formalizar, digamos, su incorporación. Y ahí le dijo todos los pasos que iban a seguir de ahí en adelante. O sea que siempre ese agradecimiento muchas veces hace que la persona que entrevista note algo particular, ¿sí? Si la persona sale pichada, ustedes salgan lo mejor posible, porque esa actitud es también lo que me está reflejando lo que yo creo que fue mi entrevista. Lo veo arriba. Después de la entrevista, ¿sí? Llegaron a sus casas. Analiza los resultados, anota los puntos fuertes, los débiles durante la entrevista. ¿Por qué? Porque a veces vienen otras entrevistas, porque van liquidando candidatos, ¿sí? Y entonces le van a preguntar, en la entrevista anterior que tuvo, porque ahí le va a entrevistar a otra persona, en la entrevista anterior, ¿de qué hablaron? Y ustedes no se acuerdan. Entonces a veces hasta incluso conviene hacer un FODA, ¿sí? De cómo fue la entrevista. Recuerden que uno puede hacer FODA de cualquier cosa, desde una torta hasta una película, ¿sí? Posibles preguntas. Estos son sacados de casos de entrevista. Sobre la personalidad. Háblame de ti mismo, háblame de tus actividades al margen de los estudios, trabajo. Entonces, ¿qué le van a preguntar? Si hacen algún tipo de actividad, actividad deportiva, actividad social, actividad musical. Hay mucha gente que no le gusta el deporte, pero le gusta la música. Hay mucha gente que, acá sirve todo, ¿sí? Hay gente que es, supónganse, catequista, colaborador en alguna iglesia, en alguna sinagoga, no importa qué religión sea. A veces tienen actividades sociales, forman parte del grupo Techo, que junta dinero para hacer casas para los más necesitados, forman parte de Cáritas, está en el grupo de oración de tal religión, porque eso me informa que yo trabajo en equipo. Bueno, fui catequista, no sé, los datos que ustedes consideran que puede servir. Trabajo en solidaridad, trabajo con tal asociación civil, todos esos datos sirven. Es lo otro que yo hago, ¿sí? Cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación problemática, ¿sí? Lo que le decía, bueno, ¿qué fue lo peor que te tocó superar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de otro candidato? ¿Qué elemento diferente me vas a aportar vos? Bueno, ¿qué es lo que te hace diferente a vos? Todos somos diferentes. ¿Qué nos hace a nosotros diferente de los otros que están sentados ahí afuera en la entrevista? ¿Sí? Bueno, hay que pensarlo. ¿En qué nos diferenciamos nosotros? A veces puede ser, tengo experiencia, ya conozco esto, ¿sí? Esos detalles. Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, esto seguro que es un psicólogo, ¿sí? ¿Qué cualidades te gustaría que yo reuniera? Entonces, si ustedes piden que sea amable, que sea educado, ¿sí? Que tenga un título habilitante para eso, si ustedes piden eso, ustedes tuvieron que haber sido cordiales, educados cuando entraron, ¿sí? Y tener el título, o sea, lo que ustedes piden tienen que tener. ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo? Y ahí está lo de trabajar en grupo, ¿sí? Eso también sirve. ¿Por qué? Porque el que está en el mostrador necesita trabajar en grupo, necesita tener contacto con la gente, pero el que está en depósito no. El depósito es más
personal. Puede haber pocas personas, puede estar más retirado, no necesita el trato con la gente que llega en la farmacia, así que la personalidad se puede ajustar a ese otro puesto de trabajo. ¿Te consideras un líder o un seguidor? Suele ser una pregunta complicada. Líder es aquel que encabeza, ¿sí? A veces líderes buenos, a veces líderes malos, ¿sí? Hay distintos. Pero es el que encabeza, el que no espera que el otro le llegue. Y el seguidor es el que no se anima, pero cuando alguien decide, sí, yo te acompaño. Ese es el seguidor. Es valiente, tiene todas las mismas características que el líder, pero no va a iniciar algo, ¿sí? ¿Y por qué? El por qué es personal de ustedes, no le puedo dar ideas. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tenido que tomar? Mudarme, casarme, terminar un trabajo, cambiar de rubro, miles de cosas. Ahora en pandemia ustedes vieron que ha pasado de todo, gente que antes estaba muy bien, perdieron empresas de muchos años, se han cerrado, entonces se pueden encontrar con muchas cosas. Defínete a ti mismo con 5 adjetivos calificativos. Primero sepan que es un adjetivo calificativo, ¿sí? Bueno, malo, alto, eso es adjetivo. Lo que yo, ¿cómo es esa persona? ¿Sí? 5 adjetivos calificativos. A mi hijo le pidieron 3. Y uno de los puntos que dijo era perspicaz. Y a mí me llamó la atención que dijo que era perspicaz. Entonces le pidió que le aclare qué significaba, ¿viste? Para él ser perspicaz. Y le dijo que él veía detalles que otras personas por ahí no veían. Entonces, fíjense qué son ustedes. ¿Qué has aprendido de tus errores? Todos cometemos errores, no vayan a decir nunca cometí errores porque mentira, ¡pum! Va a sonar el silbato que mienten. Acabas lo que empiezas, ¿sí? Piensa en un profesor, un amigo, tu novio. Si le preguntaran cómo eres tú, ¿qué crees que contestaría? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos ven? Por eso le decía que el FODA hay que hacerlo con otras personas también, para ver cómo nos ven ellos. Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración y la misma consideración social, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser docente? ¿Te gustaría ser dueño de una empresa? ¿Te gustaría ser presidente? ¿Te gustaría ser...? Todos ganan el mismo dinero. ¿Qué es lo que a vos te gusta? Describe tu escala de valores. ¿Cuáles son los valores que tenés vos? ¿Cuáles son los que vienen de tu familia? ¿Cuáles son los que decidiste tener vos? Pueden ser valores morales, valores éticos, ¿sí? ¿Qué personas te sacan de quicio? Los mentirosos, los abusadores. ¿Qué es lo que a vos te molesta? ¿Duermes bien? Yo le tengo que decir que no, yo duermo re mal. ¿Cómo reaccionás habitualmente frente a una jerarquía, un jefe? Me siento cómodo, me molesta que me manden, ¿sí? Obviamente, si es el jefe, usted dice, me molesta que me manden y vamos mal, ¿sí? Porque los que no somos dueños de empresa tenemos que acostumbrarnos a responder a la jerarquía. O sea, el que está arriba mío me manda. ¿Cómo te insertás en un equipo de trabajo? Me acomodo, no me acomodo, lo revoluciono, lo cambio todo, lo ajusto a mi manera, ¿sí? Ojo con lo que responden. ¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista? ¿Sí? Le pueden preguntar eso. Sobre tu formación, ¿por qué estudiaste para auxiliar de farmacia, en el caso de ustedes? O le pueden preguntar para cualquier otra carrera. ¿Cómo decidiste estudiar? ¿Qué otras carreras te atraían? Por eso le pregunto antes, si ustedes pudieran elegir ser algo, que todos ganaran igual, ¿qué verdaderamente les gustaría hacer? ¿Quién influyó más en ti a la hora de elegir tu carrera? ¿Sí? A veces es un familiar, a veces es un vecino, a veces es alguien conocido, una personalidad. Fíjense, o un hecho, fíjense, eso hablábamos justamente con mi marido el otro día.
Antes de que las leonas salieran campeonas en las Olimpiadas, nadie conocía el hockey femenino. Cuando ellas se vuelven campeonas, sin la ayuda de nadie, porque se pagaron el viaje ellas solas, tenían muy poco dinero, comían pizza todos los días porque no era lo recomendado para su nivel deportivo, pero era lo único que les alcanzaba el dinero, y aún así se consagraron campeonas, vinieron con la medalla de oro. Se pusieron las leonas de nombre, a raíz de eso empezaron a aparecer los otros, los ciegos se pusieron los murciélagos, aparecieron. ¿Por qué se pusieron las leonas? Porque los de rugby eran los pumas, entonces ellas se pusieron las leonas. Generó, digamos, toda una movida, y a partir de ahí, fíjense la cantidad de nenas, de chicas y de... ¿Qué influyó? Estábamos hablando de eso. Y le decía el tema de las leonas. Fíjense que a partir de que las leonas se convirtieron en campeonas, fueron conocidas, salieron en los medios y demás, un montón de nenas, de chicas, de mamis, incluso las mami hockey, se dedican al deporte y han armado, digamos, sus grupos, su trabajar en equipo y demás. Todas las actividades deportivas tienen eso, ¿sí? El hecho de trabajar en conjunto y seguir reglas. Eso es lo que me da pertenecer a un grupo, ¿sí? Así que hay muchas cosas que se pueden hablar acerca de qué influyó en la elección que yo tengo, o la intención de trabajar en una farmacia. ¿Qué asignaturas te gustaban más o menos y en cuáles sacabas mejores o peores notas? Tema que también puede hacer, que pueden venir encadenando en qué elegirían, si pudieran elegir en qué trabajar, ¿sí? Y pueden ir encadenando las respuestas. ¿En qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en qué medida a tu inteligencia? Porque no es lo mismo, ¿sí? A veces hay personas que son muy inteligentes y otras personas que no son tan inteligentes, pero que compensan con un esfuerzo, con un trabajo, ¿sí? Y a veces lo que busca la empresa es eso, no la genialidad, sino aquel que es constante en algo. Otras empresas, como Google, por ejemplo, van a buscar la genialidad. No sé si vieron esa película de Google, justamente, que actúan estos cómicos que hacen todo como una selección, y ellos son dos viejos, están todos jovencitos, y ellos son dos viejos que terminan ganando la disputa. ¿Por qué? Porque buscan cosas, no les interesa si están solos. ¿Por qué? Porque en Google una persona con su ordenador, ¿sí? De hecho, había ahí en la película unos genios que eran de no comunicarse con nadie. Entonces depende para qué es la empresa. Pero en una farmacia ustedes ya saben que se van a tener que relacionar con mucha gente. ¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudios de tu facultad o escuela si hubieras podido? ¿Qué ustedes hubieran agregado a este curso? ¿Qué les parece que les faltó a este curso? ¿Sí? Pueden plantear algo así. Yo la primera vez que di el curso hice la autocrítica y me pareció que le tenía que dar todos estos temas, por ejemplo. ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante la vida como estudiante? ¿Sí? Los exámenes, digan. No mientan. ¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera? ¿Van a estudiar otra cosa? ¿Sí? ¿Van a estudiar algo de informática? ¿Voy a estudiar algo que tenga que ver con la parte, no sé, administrativa? ¿Sí? Si volvieras a empezar tus estudios, ¿qué harías de modo diferente? ¿Asistiría a las teorías? ¿Sí? Ahora nos agarró, por ejemplo, todo lo que sea la pandemia, ¿sí? Entonces generó mucho esto de los videos, la transmisión por Zoom. Pero bueno, ¿qué podrían llegar a ser? En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o cursos de corta duración has realizado? ¿Qué te motivó a realizarlos? Por eso yo les daba el tema de trazabilidad, porque es un tema que se va a dar en todas las farmacias. ¿Realizaste algún trabajo de estudiante? Estos son para carreras más largas, no para este curso, pero son preguntas que a lo mejor, si ustedes tienen otro título, le pueden llegar a preguntar. ¿Qué son estas? Son las prácticas profesionales, las becas, ¿sí? Tienen que ver con eso. ¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante? ¿Fuiste representante del curso?
generaste alguna movida como líder, ¿sí? Respecto a tus trabajos anteriores, ¿qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? A odiar al jefe, no le vayan a decir eso, ¿sí? ¿Qué funciones desempeñaba? ¿Cuánto cobrabas? ¿Debía supervisar el trabajo de alguien? O sea, ¿alguien está a cargo mío? ¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más? ¿Cuál te pueden preguntar cuál te gustó menos? Pero siempre va a venir después la pregunta, ¿por qué? O sea, que tengan armado una respuesta también para eso. ¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? ¿Alguna solución de algún conflicto que se dio en el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros, con tu jefe, con tus subordinados? O sea, en horizontal, con mi jefe para arriba y con mis subordinados, los que están a cargo mío. ¿Cuál fue la situación más desagradable en la que te viste? ¿Cómo le hiciste frente? Muchas veces las situaciones desagradables son las peleas en los grupos de trabajo. ¿Sí? Cuando se pelean por otro motivo, se pelean por cosas ajenas, ¿sí? Describe el o la mejor jefe, jefa que hayas tenido o la peor. ¿Por qué? Porque era agresivo, porque era un abusador, porque era un acosador, porque no respetaba la opinión de los demás, porque hay un montón de... Porque siempre me estimulaba a ser mejor persona, porque era flexible en los horarios y me permitía adaptarme porque vivo lejos. Siempre tenemos algún motivo para decir, aquel me gusta. Igual que los profesores, ¿vieron? Los profesores de la secundaria, siempre hay algunos que los recordamos con odio y hay otros que los recordamos, era re piola. Bueno, ¿por qué? Descríbeme un día típico en tu trabajo anterior, qué hacías, ¿sí? Ahí hacer hincapié en qué cosas hacían que sea de responsabilidad. Y cómo conseguiste ese trabajo, esa práctica, ¿sí? ¿Cómo llegaste ahí? Respecto al empleo, ¿qué sabés acerca de nuestra empresa? ¿Por qué querés trabajar? ¿Qué te atrae? ¿Qué tipo de ambiente laboral te gustaría? Obviamente todos queremos un ambiente laboral que sea cálido, que sea acogedor, que sea solidario, que todos los compañeros nos llevemos bien, ¿sí? Que permita una sana competencia, pero a veces eso es muy ideal. ¿Prefieres un trabajo previsible o un trabajo cambiante? El previsible es rutina, ¿sí? O un puesto de trabajo cambiante, variable. Hoy estoy en mostrador, mañana estoy en facturación, pasado estoy en el depósito, o sea, voy tapando los baches. ¿Qué relación piensas que debe haber entre un jefe y su colaborador inmediato? Profesional, personal. Normalmente las relaciones personales terminan mal, ¿sí? Así que, bueno, ver qué tipo de relación se quiere tener. ¿Estarías dispuesto a trasladarte a vivir a otra ciudad, a otro país, a viajar con frecuencia? Eso acá en la farmacia no hay problema, pero muchas veces en estas farmacias de cadena, los que van aspirando a ser más jefes sí los pueden trasladar. ¿Tienes alguna preferencia geográfica? ¿Cuál crees que puede ser para ti la mayor dificultad al pasar de la vida de estudiantes a la vida laboral? Justamente estos días me mandaron un flyer de que estaban buscando farmacéutico para el sur, porque necesitaban farmacéuticos y auxiliares de farmacia para el sur, para Santa Cruz. Así que por eso digo que muchas veces le pueden preguntar si tienen preferencia. En mi caso, por ejemplo, soy asmática, alérgica a los cambios de temperatura. Imagínense que me voy al sur, muero. Me queda poco tiempo de vida. ¿Qué departamento? Marketing, finanza, producción, comercial, ¿cuál te atrae más? ¿Qué te gusta más de la farmacia? Atención al público, el depósito, las obras sociales, ¿sí? ¿Qué? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para ese puesto? ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? Yo odio esa pregunta. Les decía que a mí es algo que no sé qué contestar en esos casos, porque ¿cómo me veo? Si me veo como fracasada o me veo despedida o me veo qué. ¿Ven? Esos son puntos que siempre tenemos que autoevaluarnos y autorreferenciarnos. ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cómo crees que podrás lograrlo?
¿Sí? Ustedes son todos jovencitos, tienen muchos años por delante. Yo estoy por cumplir 50, o sea que yo estoy a largo plazo 10 años que necesito para jubilarme. Tengo que hacer planes para esos 10 años. ¿Cómo te enteraste de la existencia de este puesto? ¿Sí? Puede ser porque una convocación abierta, puede ser porque vi un anuncio en el diario, ¿sí? Por las redes sociales, lo que sea. ¿Por qué piensas que vas a tener éxito en este trabajo? Eso habla de la seguridad en sí mismo. ¿Con qué tipo de jefe te gustaría trabajar? ¿Con qué tipo de jefes crees que acabarías por chocar? ¿Estarías dispuesto a realizar un curso de formación a cargo de la empresa antes de ser contratado? Y esto sería que sí, ¿sí? O sea, lo primero que se tiene que decir, sí, estoy dispuesto a capacitarme. El tema es si va a tener algún tipo de problema con el actual trabajo que tengo o si lo puedo realizar, pero en lo posible siempre esto tienen que ser abiertos a que sí. Por ejemplo, mi marido cuando entró se fue todo un mes a capacitar a Buenos Aires. Ahí recién entró. Muchas veces en estas capacitaciones también se dan cuenta que no es lo que querían, ¿sí? Y normalmente se termina ahí. Así que estas capacitaciones a veces sirven también para evaluarlo. ¿Cuántos quiere ganar ahora y cuántos quiere ganar dentro de 5 años? Y ahí entramos en otro conflicto, ¿sí? O sea, a mí me gustaría cobrar lo que dice la ley, pero de ahí a que me puedan pagar eso también está complicado, ¿sí? Se supone que la ley es para todo y es un piso, pero que en la práctica se ve es otra cosa. ¿Prefieres trabajar en una empresa grande, mediana, pequeña, pública, privada? ¿Por qué? ¿Te gusta la previsibilidad de un trabajo cuya hora de comienzo conoces, así como la hora de finalización, o prefieres un trabajo en el que hoy no sabes exactamente lo que harás mañana? Lo mismo de el estático o aquel que cambiaba, rotaba. ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo? Ya dentro de una semana, cuando le avise a mi anterior trabajo que no voy a ir más. Ustedes verán, ¿sí? Depende de la urgencia que tenga la empresa, va a ser lo que ellos van a estar necesitando. ¿Qué persona de las empresas en las que has trabajado anteriormente pueden darnos referencias de ti? Esto de las referencias también a veces están colocadas dentro de lo que es el currículum. Siempre tengan pensado, por lo menos 2 personas, que puedan hablar sobre ustedes, que en cuanto a lo personal, en cuanto a trabajos que hayan tenido, traten de poner personas que van a hablar bien de ustedes, ¿sí? No que alguien que hable mal. A mí me tocó que me llamaron para pedirme referencias, digamos, justamente de 2 farmacéuticos que entraron a trabajar en cadenas y hasta ahora de 2 personas que fueron alumnos míos. ¿Participas en otros procesos de selección? O sea, si se presentó a algún casting en otro lado. ¿Qué opinás de la unión monetaria, el terrorismo, el feminismo? Lo que le decía hoy, que podían ser preguntas medias incómodas, que lo que tratan de ver es cómo ustedes reaccionan emocionalmente. ¿Comentás con tu padre, esposa, novio lo que pasa en el trabajo? Otro problema, ¿sí? No. Respecto a la vida privada, ¿con quién vives? ¿A qué se dedica tu familia? Normalmente cuando uno se anota en estos puestos, normalmente le van a pedir el nombre y apellido de la madre, el nombre y apellido del padre, incluso a veces pueden pedir hasta de los abuelos. ¿Por qué? Porque hacen justamente cruzamiento de datos y demás. ¿Tienes novia, esposa? ¿Qué opina de este trabajo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ahí están los hobbies, ¿sí? No mientan sobre los hobbies. ¿Por qué? Porque caen solo cuando le empiezan a hacer preguntas referentes a eso. Si se quieren parecer más intelectuales y dicen, me gusta leer libros, bueno, ¿cuál fue el último libro que leíste? Uy, ¿sí? Entonces, si no leyeron un libro, no lo pongan. Bueno, ¿cuál es el tiempo libre? Las aficiones, ¿sí? ¿Qué te pareció lo que leíste? A veces pueden hablar acerca de alguna película, qué película, digamos, le gusta, porque con eso evalúan, digamos, los gustos, lo que tenga que ver con esa emocionalidad también. Bueno, esto es lo último. Ahora les voy a mostrar mi currículum para que tengan una idea. Pero esto es lo que le quería decir. Justamente llegamos al final. En cuanto a mi trabajo, ahora solamente queda a ustedes rendir, pero
si lo que yo les enseñé hasta ahora les sirve a ustedes, ya sea para un trabajo, les sirve a ustedes en su casa, como siempre les decía, a mí me interesa que ustedes también aprendan cosas que les sirvan la vida, que les sirva si ustedes tienen algún familiar con diabetes, con hipertensión, con los métodos anticonceptivos, si tienen hijos, tienen hermanos, tienen sobrinos, lo que sea, así que les pueda servir a ustedes algo de lo que ustedes aprendieron. ¿Está? La idea, mi objetivo, era formarlos como justamente esto, agentes sanitarios. Así que les voy a compartir, a ver, les voy a compartir, ahí está, a ver, compartir pantalla, ahí está. ¿Lo ven? Mi currículum aparece, ¿lo llegan a ver? Díganme a alguien si lo ven o no. ¿Ven o no? Sí, profe. Ah, bueno, está, Se ve. contéstenme porque si no, no sé, porque a veces queda colgada la imagen anterior. Bueno, fíjense, yo no tengo foto, le había aclarado que yo no tengo foto, ¿sí? Ahí están los datos de contacto arriba en la esquina superior. Y yo tengo clasificado con ese formato separado por tema. Yo tengo separado en temas que tengan que ver con salud y que tengan que ver con la parte social, ¿sí? Porque me capacité en las dos áreas. Así que tengo dividido en esos dos sectores. La primera parte es la parte personal. ¿Se acuerdan que primero arrancaba con el tema personal? Les voy a ir bajando para que ustedes vayan viendo. Mi dato de nacionalidad, DNI, la edad, yo no tengo problema con la edad, lo pongo. Los datos, ¿sí? El estado civil, el grupo familiar, esposo, 3 hijos. Ya mis hijos son grandes, no tengo tampoco ese problema de los inconvenientes por ahí de ajustarme a los horarios de los chicos. Mi escuela secundaria, la educación, fui escolta, por eso le decía que aquellos que sean, que tengan algún título, algún honor, algo que hayan salido, así sea campeón de fútbol 5, lo que sea, en esas cosas siempre, esos méritos siempre van a ser importantes. Bueno, educación terciaria o equivalente, soy agente de propaganda médica. Educación universitaria, bueno, soy farmacéutica. Ahora tendría que agregar otro ítem, que es educación que estoy haciendo ahora, estoy haciendo psicología. Idiomas, no tengo certificado de los idiomas, pero tengo manejo básico de inglés y de portugués. Ahí. Manejo informático, se me va para el otro lado. El manejo informático, digamos, todo lo que tenga Word, Excel, todo lo que tenga lo que ver, que le ayudé incluso a mi hijo en el tema de su carrera, también sé hacer videos, sé hacer películas, sé hacer podcast para radio, sé hacer de todo eso. Así que aprendí todas esas aplicaciones. Ahí está. Audacity es para YouTube, todas esas cosas, Spreaker, todo eso aprendí con mi hijo. Bueno, después sigue trabajo solidario actual. Por eso le decía que yo no soy de deporte, sino que soy de la parte social. Esto también habla con la misma función de formar grupos y cumplir normativas, ¿sí? Bueno, FADI es algo que creé yo hace 11 años y 12 años que hace ahora. Y empatía viral es de mi hijo, ¿sí? Yo le ayudo en todo lo que sea de mi hijo. Bueno, y ahí está la experiencia preprofesional. ¿Se acuerdan que decía si mientras era estudiante tenía alguna capacitación o había hecho algún tipo de trabajo? Bueno, ahí está, asistente, gané becas. Esas becas son por promedio, por rendimiento académico en la facultad, entonces gané esas becas. Experiencia laboral profesional una vez que me recibí. Bueno, empecé a trabajar ahí. Bueno, yo tengo muchos cambios de trabajo. Trabajé en obra social, trabajé en farmacia chica, trabajé en farmacia grande, trabajé como inspectora, trabajé como auditora, ¿sí? Tengo bastante, por eso le decía que, bueno, te conozco un poco de cada cosa.
Por eso sé de las normativas, por eso sé que es importante justamente para no cometer grandes errores. Bueno, y ahí está, figura los trabajos que tuve con experiencia laboral, y estas son actividades profesionales adicionales. Esa es como farmacéutica y esto van a ser cosas paralelas. Asesora en el Consejo Deliberante, asesora apoyo técnico, que era la que hacía, digamos, de secretaria de la directora de farmacia ahí en el Ministerio de Salud Pública. Soy docente, ¿sí? Lo que está en negrita es lo que sigo haciendo actual ahora. Soy docente en Balcarce, soy docente en, ¿cómo se llama? En FADFA, que es el primero que fue, que es el Sindicato de Empleados de Farmacia, y el último, bueno, el Instituto CEDAR, que también soy docente ahí. Todos tienen planes distintos, ¿sí? No son iguales los planes de estudio. Ven que en todas las hojas figura ese membrete con los datos de contacto. Bueno, ¿dónde tuve actividades de representación? ¿Sí? Vieron que también decía un punto si éramos representantes de algo, si habíamos sido representantes de curso, lo que sea. Bueno, yo fui representante de los farmacéuticos. Así que estuve dentro de lo que es el colegio, lo que es la federación. Fui la primera y única mujer que fue presidenta de la Federación de Colegios acá en Misiones. O sea, todas esas son para mí fortalezas, ¿sí? Entonces yo las considero como fortaleza, algo que yo me siento orgullosa de eso. Por eso están ahí. Después están los cursos en la temática salud, ¿sí? Bueno, acá van a ver, van a aparecer varios. Fíjense que el primero que lo hice fue en el año 97. Ese fue el primer curso que se dio con respecto al SIDA acá en la Argentina. Y esto fue un curso a nivel nacional. Yo fui enviada por la facultad y a partir de eso, no, sí es, no, el otro es, este no es, este es otro, un taller que se hizo acá, por eso en el año 97, esto era el taller acá de la Humanidades de acá, ¿sí? La Facultad de Humanidades de acá, en el otro está la... Bueno, ahí distintos cursos, todo temática de salud, todo eso son de salud. Curso en la temática de marketing, recuerde que soy también visitadora médica, ¿sí? O sea que lo separé por marketing también. Entonces ahí está todo lo que tenga que ver con la parte de marketing, ¿sí? Curso en la temática social institucional. Asistente previsional, talleres, ¿sí? Todo lo que sea capacitación. Congresos y jornadas. Esta fue la que le digo que fue el primer curso, Encuentro Nacional de Cierre. Un encuentro es más amplio, un congreso, una jornada es más amplio que un curso, ¿sí? Va a diferir por la cantidad de horario. Este fue el primero que hice, que me envió la facultad, y después de ahí ellos mismos me seleccionaron para ser coordinadora. Los mismos del curso, digamos. Después, bueno, esas son todas jornadas, cosas más complementarias, que normalmente están en forma de congresos y demás. Esto todo lo que tenga que ver con social, porque también era lo que tenía que ver con discapacidad. Congresos y jornadas en la temática social institucional. ¿Sí? Hasta ahí era salud. Esto es cosa que tenga que ver con la parte social, o sea, todo lo que sea de discapacidad, lo que sea de aportes, cosas que tenga que ver con los complementos, no con salud específicamente. Después viene conferencia y charlas, estas son esos cursitos de 2 horas, ¿sí? En salud, nuevamente. Después viene el marketing, las charlas de marketing. Después viene charla en temática social, que ahí está mucho lo que tenga que ver con la parte también de discapacidad. ¿Cuáles fui yo disertante? ¿Sí? Charlas o cursos en los que yo fui expositor o disertante.
también tengo bastante. Yo estuve 9 años, 9 años estuve en el colegio farmacéutico, durante todo ese tiempo estuve haciendo cursos, capacitaciones que yo brindaba también. Coordinadora de seminarios, que es otra cosa, cuando hay otros que van a ser los expositores y uno hace todo lo que sea la actividad de coordinación. Capacitadora laboral, eso es otra cosa, eso es preparar ya dentro de una empresa, capacitar a todo lo que sea el personal. Esto era básicamente en droguerías. Después vienen actividades de divulgación abierta a la comunidad, ¿sí? O sea, son las cosas que era abierto a la comunidad y en las que yo participé. Disertante en campañas, en proyectos, en cursos para juntar dinero, para estudiantes, ¿sí? Panelista, expositora, un montón de temas sobre distintos factores, digamos. Esto es material que yo preparé, ¿sí? Entonces, módulos instruccionales, o sea, cuadernillos, entre 10 y 50 páginas. Ahí fui, en algunos casos fui yo sola, en otros casos fue acompañado con otros farmacéuticos, de primeros auxilios, enfermedad de transmisión sexual, de drogadicción, de anticonceptivos. Por eso siempre les doy esta clase, porque es importantísimo después para ustedes. Artículos publicados en revistas, la revista FECOPROMI, la revista de COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina. En diarios, estos son artículos periodísticos en primera edición, teníamos un suplemento, ¿sí? Entonces todas las semanas salía el suplemento y había que hacer notas. Reconocimientos recibidos, tuve 2 reconocimientos, uno como farmacéutico del año en el colegio farmacéutico y otro como farmacéutico destacado, pero que me lo dio FECOPROMI, que es la federación esta que nuclea todos los colegios. Y esto, lo que le decía, las referencias laborales, o sea, quienes le pueden llamar a preguntar sobre cómo soy yo trabajando, ¿sí? Referencias institucionales, cómo me manejé. Estos son 2 expresidentes, uno de COFA, el otro de la federación acá. Y en este caso hay referencias personales, ¿sí? Para que pueden preguntar cómo soy yo, digamos, fuera del ámbito de trabajo y demás. Bueno, y ahí termino. O sea que esto les muestro para que ustedes tengan más o menos una idea. Esto es un completo, ¿recuerdan? Una hoja de vida va resumido en uno, ¿sí? Entonces esto no se detalla todo esto, sino que se pone puntualmente los puntos, ¿sí? Bueno, esto le quería mostrar justamente para que ustedes supieran cómo organizarse. Bueno, ¿estamos entonces? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, yo les voy a subir un horario para que podamos ver. Hasta ahora solamente una persona dijo que quería hacer presencial el examen. Así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para que esa persona haga presencial y el resto me va diciendo. Vamos a ir anotando en los horarios que van a poder rendir, ¿sí? La idea es que todos puedan rendir en esos 2 días que tenemos para el examen, puedan todos rendir. ¿Tá? No sé si quieren hacer alguna pregunta, o si no, bueno, después lo miran y me preguntan lo que sea que necesiten, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, en estos días entonces les voy a subir el horario para que ustedes se puedan anotar, me dicen en qué horario quieren rendir. Si no pueden rendir en los horarios habituales del curso, me avisan y ponemos otro horario y les voy a tomar igual, ¿sí? No es que no le voy a tomar. Lo que sea por Zoom, yo grabo, pero no grabo la exposición de ustedes. Grabo cuando ustedes dicen el nombre y qué tema van a hablar, ahí corto la grabación y después grabo recién cuando yo les hago la devolución del curso, ¿sí? Eso les aclaro, digamos, para que no tengan miedo que van a quedar grabados, ¿sí? Solamente el examen es entre ustedes y yo, cada uno de ustedes y yo, nadie escucha más. ¿Estamos?
Bueno, ya están en el final, ¿sí? Ya llegaron al final, falta el último empujoncito y ya terminaron, ¿sí? Bueno, estamos en contacto entonces. Chau, chau.